Licenciado, ¿cómo le va? Buenos días, gusto de tenerlo en el programa. Muy buenos días, Roger, y por su intermedio un gran saludo a la audiencia de este programa. Gracias por la entrevista. Lo entrevistamos hace días cuando creíamos nosotros que esto se iba a levantar, pero mire, hemos llegado al mes y un día. Cuando yo lo entrevisté todavía teníamos la esperanza de que se levante y de que también nosotros podamos recuperarnos, pero cada día que pasa me imagino es un día más complicado, ¿no? Para la economía. Definitivamente, Roger, y convengamos en lo siguiente. Hoy día estamos viviendo las consecuencias de las decisiones del pasado y mañana vamos a vivir las consecuencias, buenas o malas, del presente. ¿Se pudo haber evitado esta situación? Por supuesto, hace más de un mes. ¿Se pudo haber solucionado esta situación? Por supuesto, hace 31 días. ¿Se puede solucionar? Se debe solucionar, porque hay algo que está de por medio, que tiene que ver con la estabilidad macroeconómica, con la estabilidad de la moneda, que tiene que ver con la paz social, y es el hecho de que debemos volver a la normalidad por varias razones, no solamente por lo que ya se ha perdido, sino porque no podemos seguir perdiendo más, pero algo supremamente importante. El 2023 se avisora como un año tremendamente complicado para el mundo y Bolivia no está ajena a lo que vaya a pasar internacionalmente, de tal suerte que la peor de las situaciones en las que nos podríamos encontrar para entrar al 2023 es estar confrontados, estar desunidos, con una economía al borde de la catástrofe y tener que enfrentar además un escenario tan difícil como pronostica el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y la CEPAL. ¿Cómo recuperarnos económicamente después de un mes de paro? Esa es la gran pregunta que la formulamos hoy. Me imagino que todos están pensando eso, ¿no? Después que pase el paro, ¿cómo nos vamos a recuperar? Así es, mire, un mes complicado. Diciembre siempre es un mes complicado, especialmente para las empresas que operan dentro de la legalidad y dentro de la formalidad, porque hay que cumplir con el pago de un aguinaldo. Mire, entre el 1 de diciembre y el 1 de enero, ¿no? Las empresas que están dentro de la legalidad y la formalidad tienen que pagar sueldo de noviembre, tienen que pagar aguinaldo, tienen que pagar sueldo de diciembre y hacer una provisión para efectos de indemnización del personal, o sea, por cada persona, ¿verdad? Por cada trabajador. Y ocurre que durante un mes no han generado recursos, pero los costos se mantienen. La obligatoriedad de pagar sueldos, salarios, las AFPs, la caja, todo eso se mantiene, los costos fijos de la empresa. Y en algunos casos incluso los castigos que devienen de contratos por incumplimiento. Entonces, tenemos un escenario verdaderamente a cortísimo plazo, súper complicado, reitero. Y eso, ¿a qué nos debería llevar, Roger? A trabajar, pero denodadamente, esforzadamente, juntos, sector público y sector privado. No podemos seguir separados, porque le va a ir mal al empresariado, al generador de empleo, al generador de tributos, al generador de movimiento económico, que es el que apuesta, el que arriesga, el que invierte en el país, pero también le puede ir mal al gobierno porque si no se redinamiza la economía y si no hay un apoyo por parte del Estado, flexibilidades, créditos, no sé, ¿no? Debe haber cualquier cosa menos revancha en esto. ¿Para qué? Para que salgamos adelante y para que también las arcas del Estado pues no estén más golpeadas de lo que ya están, reitero, por haber habido este paro desde el punto de vista económico que ha afectado a la producción, al comercio, a los servicios. Usted dice que noviembre y diciembre son meses complicados para los empresarios, para el pequeño, mediano y gran empresario, aquellos que trabajan de forma legal, que pagan impuestos y todo, por el tema de sueldos, por el tema de aguinaldos, pero también enero para algunas empresas, enero y febrero son meses bajos, ¿no? El primer trimestre siempre es, vamos a decir, un periodo flojo, ¿ya? ¿Y qué pasa con las empresas que se han descapitalizado? ¿Qué pasa con las empresas que tienen que pagar sus deudas a los bancos?
que tienen que hacer erogaciones desde el punto de vista laboral, desde el punto de vista social, tener que pagar a proveedores, ¿ah? Cuando la cadena de producción, la cadena de distribución se ha roto. Todo eso va a complicar supremamente, Roger, y reitero, con responsabilidad todos los actores, ¿no? Hoy más que nunca deberían unirse y principalmente dar la vuelta a la página en lo que ha sido este conflicto una vez que se solucione y en función de la estabilidad, reitero, de la estabilidad económica, de la estabilidad social, de la estabilidad de nuestra moneda, juntos trabajar para recuperar el tiempo perdido. Ahora la otra pregunta que tenemos es, ¿qué va a pasar si el paro continúa? Mire, yo avisoro días muy difíciles para el país. Y desde el punto de vista económico, eso puede tener efectos negativos sobre la estabilidad, que es un patrimonio de los bolivianos. Eso puede tener una fuerte incidencia negativa sobre lo que es la paz social. Y no hay ningún país que en medio de un desorden, de reclamos, de gente que esté en las calles, se pueda desarrollar con normalidad. No podemos pensar que esto todavía se dilate más. Hagamos votos de confianza, pidamos a Dios de que ilumine a nuestras autoridades, ahora los legisladores, ¿no? Ojalá den la talla, ¿no? Como padres de la patria, que se dice, como eh, portavoces de los que los han elegido, ¿no? Los que han depositado en ellos su confianza, su voto, que actúen en consecuencia y que den una solución acorde a lo esperado. No nos olvidemos, Roger, que si estamos en esta situación es porque lamentablemente no se hizo lo correcto durante cuánto tiempo. ¿Ah? Yo particularmente me siento frustrado de haber dedicado 2 de mis columnas, una para felicitar el haber declarado el censo de prioridad nacional y una segunda columna en marzo de este año para decir y reafirmar que el censo se iba a hacer el 16 de noviembre cuando el director del INE salió a aclarar que sí, que se va a hacer, queriendo a través de mis artículos, se publican en 20 medios a nivel internacional, dar una tranquilidad a la población de que efectivamente se iba a cumplir con esto, que es un mandato, no es un deseo, es un mandato de la ley. Se incumplió aquello, no fuimos capaces de ponernos de acuerdo, se llegó a una situación de conflicto, no se solucionó hace 30 días, bueno, ojalá que hoy día, Dios quiera que así sea, porque de otra forma, el que sufre al final del día puede ser el pueblo, ¿no? Al final sufrimos todos, ¿no? Perdemos todos. Yo escucho cada momento que el que vive del día a día está sufriendo, pero ¿qué de aquellas empresas que verdaderamente van a tener que pagar sueldos y salarios, caja, beneficios sociales, etcétera, sin que hayan ingresado, sin que hayan podido vender bienes, servicios, sin que hayan podido comerciar, ¿no es cierto? Pierde el país. ¿Ah? ¿Qué imagen estamos proyectando a nivel internacional? Fíjese, Roger, el turismo, el sector gastronómico, el sector hotelero, que eran los que recién estaban empezando a recuperarse, ¿ah? Porque fueron muy golpeados durante la pandemia, de los más golpeados. Hoy día están peor que antes. ¿Y hasta cuándo podemos darnos ese lujo? Definitivamente no podemos esperar que esto se solucione a un más largo plazo, sino que hoy día ojalá salga el humo blanco que todos estamos esperando allá en la Asamblea Legislativa Plurinacional. Claro, esos sectores que usted menciona y otros también. ¿Qué va a pasar, por ejemplo, con las personas independientes, aquel pequeño emprendedor, pequeño empresario, aquel que no tiene ese respaldo económico, que no tiene ese cuerpo para seguir luchando? ¿Qué va a pasar con este sector que en Santa Cruz hay bastante, ¿no? Claro, además se corre el riesgo, ¿no? De que esas unidades productivas, por ejemplo, que estaban haciendo esfuerzos por mantenerse dentro de la legalidad, dentro de la formalidad, pasen a la informalidad y engrosen este ejército de obreros, de trabajadores, que se dice que está entre un 70 y un 80% de la masa total en el país, en sectores donde no hay horario límite de trabajo, no hay seguridad industrial, no hay consideraciones de jubilación, no hay atención médica, etcétera. Y nosotros no queremos pues un país así. Nosotros
particularmente como institución, siempre hemos estado de acuerdo de que lleguemos a ese objetivo que tanto escuchamos de los políticos, la Bolivia digna y soberana. Pero ¿cómo podemos ser un país digno y soberano? Solamente con más producción y con más exportación, porque la exportación significa crecer por encima de lo que me permite el mercado interno. Ahora, ¿cómo vamos a estar produciendo y exportando si situaciones como estas están más bien lanzando al sector de la informalidad, a empresas micro, pequeñas, medianas, y con ello quede la dignidad, digamos, ¿no? Una persona que es explotada en un sector informal donde no se contempla el respeto de sus derechos, no es un empleo digno, pero un empleo en el sector formal, legal, de acuerdo a lo que mandan las normas, ese es el empleo digno y que tiene sostenibilidad. De eso deberíamos preocuparnos y a eso deberíamos apuntar sector público y sector privado. Usted en un artículo el 5 de noviembre a la agencia EFE decía de que la economía cruceña rondaría los 300 millones de dólares con una afectación a todo el país al representar Santa Cruz el 30% del Producto Interno Bruto. Esto obviamente por el tema del paro, ¿no? Si con el 4,13% de crecimiento de la economía nacional al primer semestre se veía difícil lograr el 5,1% previsto por el gobierno para este año, llegar al 4% en el 2022. Eso lo dijo usted el 5 de noviembre. El 7 de noviembre nosotros lo entrevistamos y hablábamos de esa cifra. Hoy estamos a 20 o 21, 21, ¿no? 21 de noviembre. 21 de noviembre, hasta yo ando perdido ya con los días. 21 de noviembre, ¿cuánto estamos perdiendo entonces hasta ahora? Mire, Roger, estrictamente hablando, cuando alguien le diga cuánto se ha perdido y le afirme, este es el número, le está mintiendo. No se sabe cuánto hemos perdido hasta ahora, pero eso se va a saber cuando el INE efectivamente haga un recuento de lo que ha sido la evolución de la producción, ¿no? Del quantum, del volumen de bienes y servicios que se han generado a lo largo del año. Ese dato lo vamos a poder conocer ex post. Vamos a poder conocer también cuando haya gente en las calles despedida, cuando haya gente que le hayan disminuido sus sueldos porque la crisis impone aquello. Pero lo que sí le puedo yo asegurar es que son varios cientos de millones de dólares, ¿no? O sea, nosotros calculamos grosso modo, por lo menos 600 millones de dólares, aunque las autoridades dicen que son más de 1.000 millones. No es así, porque el paro definitivamente, por cuestiones de humanidad, ha dejado que se continúen produciendo los alimentos o la agroindustria, que haya desplazamiento de estos, que hayan circulado los combustibles o que haya habido atención médica, etcétera. El sector público nunca paró. Pero el daño, pues, es terrible, es un golpe tremendo. O sea, las cadenas, reitero, de producción y de abastecimiento no son normales, tanto en la exportación como la importación, en lo que respecta al comercio interno. Entonces, sobre la base de esta consideración, definitivamente es un golpe muy fuerte a Santa Cruz y obviamente desde Santa Cruz a otros departamentos, porque en el caso, por ejemplo, de Cochabamba, escuchábamos, ¿no?, que no llegaban las materias primas, los insumos para el sector lechero, para el sector avícola, y eso estaba reportando ya problemas de oferta. Algo más, perdimos más de 1 millón de pollitos bebés. De aquí a un mes y medio vamos a tener la consecuencia, va a haber una oferta de 1 millón de pollos menos, ¿ah?, para el país. Entonces, las consecuencias, el impacto, la pérdida real, la vamos a ver más adelante, Roger, y yo creo que hay que sumar voluntades entre el sector público y el sector privado para que nos podamos rehacer de este golpe tan fuerte para la economía regional. Y una pena, ¿no?, porque Santa Cruz es el baluarte, es el bastión económico, la locomotora que arrastra el crecimiento del país. Entonces, acabo con esto. Si
la perspectiva era llegar a 5,1% ya de crecimiento del PIB este año. Y hasta junio, el primer semestre, habíamos crecido apenas 4,13%. Es imposible pensar en llegar a 5,1%. Es más, si se confirmara, como dicen las autoridades, que se perdió más de $1 millón acá, el PIB debería estar creciendo este año apenas un 3%, si lo hacemos bien, apenas un 3%. ¿Y eso qué significaría? Que ese 3% más el crecimiento del 6,1% del año pasado nos llevaría a un tamaño de economía en este 2022 como el que teníamos en el 2019. En otras palabras, no crecimos nada. ¿Podemos rehacernos de esto? No solo que podemos, sino debemos y con urgencia, porque detrás de todos estos números, Roger, están familias, están personas, están niños, gente de la tercera edad que deberían merecer la mayor de las atenciones, tanto del sector público como también del sector privado. Ahora, Bolivia, nosotros no somos un país rico, somos un país pobre y no deberíamos darnos esta clase de lujos, ¿no? De parar más de 30 días. La política y la economía están estrechamente ligadas. La política y la economía y la economía y la política están estrechamente ligadas. Entonces, ¿por qué nos damos esta clase de lujos de parar tanto tiempo? Mire, Roger, permítame decirle una cosa. Bolivia es un país rico, pero es un país empobrecido. Lamentablemente, países que no tienen la geografía de la que disponemos nosotros, más de 1 millón de kilómetros cuadrados. Países que no tienen los recursos hidrocarburíferos, mineros, bosques, biodiversidad, agua dulce, ¿ah? Como los que nosotros tenemos, ¿no? Han crecido y se han desarrollado de una forma increíblemente rápida y además inclusiva en favor de su población. ¿Qué es lo que falla? Falla la política. Lamentablemente, las malas políticas y situaciones como las que estamos viviendo, donde los bolivianos no somos capaces de ponernos de acuerdo en nuestras diferencias a través del diálogo. ¿Ah? Si esto que Dios quiera hoy día se pueda acordar, ¿ah? Se pudo haber hecho antes, no hubiéramos pasado por tremendo problema como el de ahora que va a tener una consecuencia. No podemos darnos ese lujo. Hay mucha gente que está sufriendo y que va a sufrir las consecuencias para adelante. Ojalá que esto nos sirva de lección, sino de escarmiento, para no volver a tener este tipo de disensos irreconciliables, cuando para eso Dios nos ha dado 2 oídos y una boca, ¿no es cierto?, para hablar menos, para escuchar más y actuar en consecuencia en base a cerebro. Ojalá que nuestros asambleístas actúen en consecuencia para evitar ese tipo de expresiones que estábamos escuchando al señor Quintana ahorita hablar de cerebrados, que me parece definitivamente muy duro, pero además muy irrespetuoso, ¿no es cierto? Bueno, es una buena forma de demostrar que esto no es así hoy día, cuando los asambleístas decidan, reitero, en consecuencia, acorde a lo que la población está esperando. Me quedo yo con el concepto, extracto un concepto suyo durante esta entrevista. Al final perdemos todos, ¿no? Al final perdemos todos. Y ojalá que hoy sea realmente un día decisivo para nuestra región y para el país, porque el país no puede vivir sin Santa Cruz. Aunque algunos dicen que Santa Cruz puede vivir sin Bolivia, pero yo no quiero, como comunicador, como periodista, entrar en ese tipo de detalles, porque sería hablar también de separatismo. Yo creo que ambos se necesitan. Ya, no sé si Bolivia necesita más de Santa Cruz o Santa Cruz más de Bolivia, pero ambos se necesitan y por el bien de todos debería esto ya tener un buen término para empezar a reactivarnos. Se vienen 2 meses difíciles. Estamos ya prácticamente terminando noviembre, estamos a 21 y se viene el mes de diciembre donde realmente se mueve mucho dinero, donde hay una economía muy importante, un movimiento muy importante y no tenemos que desaprovechar. Mejores días para Santa Cruz y para Bolivia es lo que deseamos. Yo le agradezco su tiempo, licenciado Gary Rodríguez. Muchas gracias, Roger, por la entrevista y por la oportunidad de recordar que más allá de nuestro color de la piel, más allá de nuestra apariencia, más allá de nuestra forma de pensar, de los diversos que somos,
si nacimos algunos en el altiplano, en el valle o en el oriente, más allá de las etnias, de las nacionalidades, más allá de la plurinacionalidad, la pluriculturalidad, somos bolivianos, somos ciudadanos bolivianos y deberíamos vernos como una familia de 9 hermanos, donde el que puede más debe ayudar al que menos, pero el que es menos debe respetar al que puede más. Después de todo, todos somos seres humanos y a los ojos de Dios y a los ojos de la ley, todos somos iguales y deberíamos actuar en consecuencia, tanto para quienes tienen la enorme responsabilidad de gobernar este país, cuanto para los ciudadanos en respetar a la autoridad, pero también dar lo mejor de sí, reitero, en función de esa hermandad de los bolivianos para forjar un mejor país. Muchas gracias, Roger, por la entrevista, un gran abrazo, bendiciones para todos, no pierdan la fe, Dios puede cambiar las cosas de una forma extraordinaria de un momento a otro. Esperemos que así sea hoy, el día de hoy. Gracias. Gracias, gracias, que tenga una excelente jornada. Igual para usted, bendiciones. Sí es cierto, Dios es el único que puede cambiar las cosas. Y ojalá hoy sea un día de bendición para Bolivia y para Santa Cruz en particular. Hacemos una pausa y enseguida vamos a estar hablando de la ley del censo.